Buenos días, estudiantes. Sesión 3. Graficando la función cuadrática. Vamos a graficar las funciones en GeoGebra y vamos a analizar para dar respuesta a las preguntas planteadas. Recuerda que cuando grafiques no olvides quién es el eje X, el que está en la línea horizontal, y el eje Y es la línea vertical. Como vemos aquí en la gráfica, esta parábola es abierta hacia arriba, llamada también cóncava hacia arriba. Sabemos cuál es el vértice. Sabemos también que este vértice es el mínimo. También hemos aprendido a reconocer en qué puntos corta con el eje X y qué es cuando corta en el eje Y, ¿no? En este caso llamado intercepto o el término independiente de la función. Por ejemplo aquí, la función es y es igual a 4x cuadrado menos 8x más 2. ¿Quién es el término independiente? El número 2. Por tanto, ¿dónde la va a cortar? En el número 2, a Y. Y la solución de esta ecuación de segundo grado serán los puntos de corte en el eje X. Muy bien, todo eso vamos a ver utilizando GeoGebra. Propósito. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Desempeño. Expresa con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas y con lenguaje algebraico su comprensión sobre las intersecciones con los ejes de una función cuadrática. Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos, métodos gráficos, procedimientos y propiedades algebraicas para determinar términos desconocidos y solucionar funciones cuadráticas usando propiedades de las igualdades. Bien, ¿cómo nos vamos a organizar? Tu desempeño con los criterios, donde vas a graficar en GeoGebra, vas a reconocer los puntos de corte con los ejes X, Y y de igual forma vas a determinar el dominio y rango de la función. Motivación y saberes previos. ¿Quién determina el sentido de la parábola? ¿Recuerdas que la función es igual a x al cuadrado más bx más c? ¿Quién me determinaba el sentido? ¿A, B o C? Cuando hablamos de sentido, es decir, si es abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. Y si es hacia abajo, ¿cómo se llama el vértice? Y si es hacia arriba, ¿cómo se llama el vértice? Si ya has respondido, vamos a ver cuál es la solución. En efecto, el sentido de la parábola lo da el valor de A. Cuando A es mayor que 0, la parábola es abierta hacia arriba. Cuando A es negativo menor a 0, la parábola es abierta hacia abajo. En este caso, en el primero es punto mínimo y en el segundo caso se llama el vértice punto máximo. Grafica la siguiente función. Por ejemplo, ahora que estás en GeoGebra, vas a escribir en entrada f de x es igual a x al cuadrado. Y observa cómo es la gráfica. Luego vas a ingresar otra función, le vamos a poner otro color para que las gráficas puedan verse la diferencia. F de x igual a menos x al cuadrado. Una vez que graficas vas a comparar con la gráfica que yo te voy a colocar aquí. Y te va a salir de esta manera. Mira, cuando es positivo ya sabemos que es abierto hacia arriba y cuando es negativo es abierto hacia abajo. Esta es la gráfica, en este caso, de la función cuadrática con solamente el valor de A. No tenemos el valor de B y de C. Gestión del aprendizaje. Vamos a resolver situaciones problemáticas. Un delfín realiza saltos cuya trayectoria es una parábola, ¿no? Quiere decir que va saltando, en este caso en el mar, que está dada por la función f de t es igual a menos t al cuadrado más 6t. Recuerda, aquí ya no está en valores con x, ¿okay? Está en función de un t.
siendo t un valor que se encuentra incluido entre 0 y 6, donde t es el tiempo en segundos y f de t es la altura en metros que alcanza el delfín en determinado instante. Quiere decir que si yo quiero saber, por ejemplo, en el tiempo 1, ¿qué altura hizo? Mi t vale 1, reemplazo y me va a dar la altura. Quiero saber qué altura hizo en el tiempo 2. T vale 2, reemplazo y hallo el valor. Es decir, tú puedes tabular diferentes valores, pero ten en cuenta que aquí te ponen una restricción. El tiempo solo está desde 0 inclusive hasta 6 inclusive. Quiere decir que no puedes probar un tiempo obviamente negativo y un tiempo, por ejemplo, 7 o 6,2, 6,3. No puedes. Muy bien. ¿Cuáles son los valores de A y B y C? Muy bien, esta es mi función. Tengo la variable al cuadrado, término cuadrático, tengo el término lineal, pero no tengo el término independiente. Por tanto, ya puedo deducir cuánto vale cada uno de los tres. A vale menos 1, B vale 6 y como no está el término independiente, C vale 0. Realiza la gráfica ingresando la función en la barra de entrada de GeoGebra. Muy bien, vas a escribir esta función así como está, ya no con f de x, sino f de t menos t al cuadrado más 6t. Grafica y observa si te salió igual. Muy bien, esta es la gráfica que hemos obtenido. Observa que te haya quedado igual y continuamos. Muy bien, vamos a analizar la gráfica que hemos obtenido en GeoGebra. ¿Cuál es la máxima altura que alcanza el delfín? El delfín ha saltado y llega hasta una máxima altura. Con la gráfica podemos determinar cuál es esa altura máxima. La altura máxima fue de 9 metros. Ahí está. Este es el punto máximo que obtiene el delfín, 9 metros. ¿En qué tiempo alcanza esa altura máxima? Si esta es la altura, ¿qué tiempo le corresponde? ¿Qué tiempo está aquí? El tiempo es a los 3 segundos. Recuerda que el eje X está con el tiempo y el eje Y está con la altura. ¿Qué son las dos respuestas anteriores? ¿Qué viene a ser 3 con 9? ¿Qué vendría a ser? ¿Ya estás viendo? Muy bien, es el vértice 3,9, el par ordenado dado por el tiempo y la altura. Resuelve la ecuación cuadrática de la función. Las raíces obtenidas, ¿dónde se ubican en la gráfica y qué representan? Muy bien, acá tienes la función. Para tú resolver la ecuación, esta función la igualas a 0. Una vez que has igualado a 0, eliges el método que te permita resolver la ecuación y obtener las raíces. Puede ser por factorización, puede ser por la fórmula general. En este caso he elegido la factorización porque no tiene el término independiente. Factorizo el t y obtengo dos factores. Uno es menos t y el otro es t menos 6. Como tengo dos factores que me da 0, es lógico que cada uno lo iguale a 0. Menos t igual a 0 significa que t vale 0. Y si t menos 6 fuera 0, el menos 6 pasa al otro lado y me da 6 en positivo. Y aquí están las raíces obtenidas. Recuerda que esto ya lo hemos visto en la sesión anterior. ¿Qué es 0 y qué es 6? En el eje X, ¿qué es 0 y qué es 6? Muy bien, son los puntos de corte con el eje X. Recuerda que esas son las raíces de la ecuación. ¿Cuánto demora en caer el delfín desde que alcanza la altura máxima? Es decir, llegó aquí y ¿en qué tiempo cae otra vez? Demora caer 3 segundos.
En caso que te hubieran preguntado ¿cuánto demora en subir? ¿Cuál sería la respuesta? También este intervalo, 3 segundos. ¿Cuál es el dominio rango? Muy bien, esta parte es nueva. El dominio, recuerda, está dado por los valores que pertenecen al eje X y el rango por los valores que están en el eje Y. En una parábola normal podríamos decir que el dominio está dado por todo lo que la parábola se extiende en el eje X, que sería de menos infinito hasta más infinito, porque la parábola no tiene fin. En cambio, cuando me digan rango, tendría que ver para este tipo de sentido de parábola abierta hacia abajo, desde el negativo más lejano, es decir, desde menos infinito, y me detengo justo donde está el vértice, ¿no? Hasta el punto 9. Pero como esta es una situación real de un delfín que está dando saltos sobre el mar, tengo que elegir solo los valores positivos. Entonces mi dominio está dado por 0 a 6. De ahí nos sale su salto. Y su rango estaría desde 0 hasta su punto máximo, que es 9. Esto es porque es una situación real. Ahí están las gráficas de color morado que te indican el dominio y el rango. Segunda situación. Una empresa de televisión por cable HD de un año de funcionamiento actualmente cuenta con 8.000 clientes, a quienes les cobra 50 soles mensuales. Un funcionario de la compañía manifestó su interés por incrementar el número de usuarios, es decir, tener más clientes, para lo cual en una reunión de directorio planteó que si redujera en 5 soles, reducir en 5 soles el cobro mensual, tendría 1.000 clientes nuevos. ¿Ok? Es reducir en 5 los 50 soles. Y voy a tener de mis 8.000 ahora 1.000 clientes nuevos. Hay que tener mucho cuidado con lo que leemos. Determina un modelo matemático para los ingresos mensuales de la empresa si dicho modelo es una función cuadrática. Ya me dicen que es una función cuadrática. Sin término independiente. ¿Quién es el término independiente? El valor de C. Recuerda. ¿Qué significa que no tenga término independiente? ¿Cuál es la forma? Que C valga 0. Por tanto, mi forma ya no sería ax cuadrado más bx más c. Le tengo que quitar el c porque c vale 0. Ese ya es parte del problema. Como está referido a un modelo matemático, entonces la forma obtenida se plantea dos ecuaciones. ¿Por qué dos ecuaciones? Porque tengo el primer caso, 8.500, voy a cobrar 8.000 clientes, voy a cobrar 50 soles mensuales. Esa es mi primera función que tengo aquí. Voy a plantearlo y voy a decir, si yo tengo 8.000 clientes es porque he cobrado 50 mensual. Y el 50 lo reemplazo en el valor de x y en mi función. ¿Okay? Lo que yo quiero es, saber cuál es la cantidad de clientes que voy a tener con el cobro, en este caso, que me va a dar lo máximo de clientes que puedo, ¿no? Aquí está, 8.000. Mi segundo caso, ¿será 1.000? No, ¿verdad? Es 1.000 clientes nuevos de los 8.000. ¿Cuánto sería? Muy bien, sería 9.000. Y voy a reducir 5 soles, no es que voy a cobrar 5 soles. ¿Cuánto cobraba antes? 50. Si le reduzco 5, ¿cuánto sería? Excelente, 45. Esta es mi segunda ecuación. Okay, voy a resolver un poco más estas ecuaciones, elevando 50 al cuadrado y 45 al cuadrado. ¿Qué tenemos aquí? Algo que tú ya conoces. Un sistema de ecuaciones que puedes resolver con el método que tú desees y obtener los valores de A y de B.
Eso lo hemos visto el bimestre anterior, así que puedes hacerlo. Muy bien, usando el método obtengo que el valor de A es menos 8 y el valor de B es 560. Esos valores ahora ya los puedo reemplazar en la función que tenía. Muy bien, entonces ahora que ya los conozco, este es el modelo matemático. Ya tengo la forma de la función que me va a permitir cuánto debo cobrar para tener la máxima cantidad de clientes. Vamos a realizar esta gráfica ingresando la función en la barra de entrada de GeoGebra. Vamos a ver qué nos sale. No te preocupes si parece que es una línea. Lo que pasa es que es una gráfica muy larga en el eje Y y tendrías que hacer tu GeoGebra muy pequeño, digamos así tu zoom, muy pequeño para que puedas ver toda la función. Muy bien, aquí te estoy colocando capturas de la imagen que te tiene que estar saliendo a ti. Mírame. Mira hasta qué número está llegando. Por eso es que no se veía. ¿Okay? De repente tú vas a ver 10, 20, 30 y tienes que subir o hacer más pequeño tu zoom para que puedas ver hasta dónde es el tope de la gráfica. Bien, ¿quién es la variable dependiente e independiente? ¿Qué corresponde a cada eje? Lo vimos en el primer problema del delfín, ¿verdad? ¿Quién es el eje X? ¿Quién es el eje Y? Tú ya los conoces. ¿Quién depende de quién? Eso te das cuenta con la función. El X, ¿eran los clientes o era el cobro? Era el cobro. El cobro me da la cantidad de clientes. Por tanto, yo le doy al valor de X los valores que yo quiero, reemplazo y obtengo una cantidad de clientes. Por tanto, X se maneja solo. X sería el dependiente. Cuando yo resuelvo los valores de X aquí, obtengo recién mi cantidad de clientes. Ese sería el independiente porque está a la espera del valor que tú le vas a dar a X. ¿Okay? Entonces siempre mi independiente es X y mi dependiente es Y. En este caso, el eje X es el cobro mensual, el eje Y son los clientes. Es bueno que reconozcas qué significa cada eje para que puedas responder. Resuelve la ecuación cuadrática de la función. Las raíces obtenidas donde se ubican, ya sabes tú qué son las raíces. Recuerda, para resolver una ecuación tienes que igualar la función ¿a qué valor? A 0. Y utilizar el método que a ti te guste o que te sea más fácil para responder. Muy bien, igualo a 0. Voy a volver a usar el método de factorización. ¿Por qué uso factorización? Porque como no tiene término independiente, me es más fácil que usar la función de segundo grado. ¿Qué tienen en común menos 8x cuadrado más 560x? Ambos tienen octava, saco el 8. Ambos tienen x, sale el x, pero con el exponente más pequeño. Pongo paréntesis y adentro coloco los valores que me permiten, en este caso, factorizar para que pueda salir el 8. Ten cuidado mucho con los signos. Ya tengo dos factores iguales a 0. Igual que en el caso anterior, cada uno es igual a 0. Menos 8x igual a 0 y x menos 70 igual a 0. Compruebo y los valores que voy a obtener, que son 0 y 70, ¿dónde se ubican en mi gráfica? Recuerda, son los puntos de corte en el eje X. ¿Qué significa que no tenga término independiente? ¿Dónde se encuentra en la gráfica? ¿Qué era, se acuerdan, el término independiente con respecto a un eje? Era el punto de corte con el eje Y. Pero como C vale 0, ¿qué significa? Que se va a cortar en el punto 0. Si mi C hubiera valido 5, se cortaba en el punto 5. Si C vale menos 8, se corta en el punto menos 8. Si C vale 0, quiere decir que se corta en el punto 0. ¿Cuánto debe cobrar para tener la máxima cantidad de clientes?
Con la gráfica ya observamos cuál es la máxima cantidad de clientes que debe tener. No te olvides que le tienes que hacer un zoom más pequeño para que puedas ver toda la gráfica. Aquí he puesto la parte de Y y la parte de X. He capturado para que tú te puedas dar cuenta. Debe cobrar 35 soles para alcanzar la mayor cantidad de clientes, que sería 9.800. ¿Cómo obtengo los 35? Ok, si a Y es 9.800, ¿qué número le corresponde en X? Tú observas y vienes por aquí y te vas a dar cuenta que es aquí en 35. Eso lo puedes ver con la gráfica, hallando el punto más alto. En caso que no lo quieras hacer de modo gráfico, ¿cómo obtenía yo el vértice? Con la fórmula que x es igual a menos b sobre 2a. También puedes hacerlo de esa manera. ¿Cuál es el dominio y rango de la función? Muy bien, el dominio es de 0 hasta 70. Siempre el dominio va con el eje X. Y el rango, en este caso de 0 hasta su tope. ¿Quién es su tope? 9.800. Con esos valores inclusive. Porque es un caso real. Mira, ahí están los colores donde indica el dominio. Y ahora te indicamos el rango. Tercera situación. Y bastante ojo con este problema porque ya te he dicho que en tu evaluación te viene uno muy similar. Un granjero tiene listones de madera que suman 80 metros. O sea, tiene muchos listones. Todos esos listones de madera suman 80. Con lo que desea levantar un cerco rectangular para sus vacas frente a su granero. Desea que el cerco que construya tenga el área máxima. En este caso no te dejes llevar por la figura que tiene varios listones. Imagínate que solo un listón grueso va a bordear todo su cerco. Muy bien, esta es mi granja, en este caso, perdón, mi cerco donde voy a colocar, donde voy a estar mi granero. Todo esto es lo que suma 80. ¿Qué vendría a ser toda esta línea? No es volumen, no es área, ¿qué es? Es el perímetro, exacto. Yo le voy a poner que este lado vale X, por tanto, el otro lado también vale X. No conozco los lados que van arriba. Le puedo poner Y. Pero bien, el problema de poner tantas letras, en este caso que son 2, es que me quedan más incógnitas. Yo tengo que trabajar en base, en función de una sola letra. Para eso veo qué dato tengo. Sé que todo suma 80, es decir, X más Y más X más Y es igual a 80. Vamos a escribirlo entonces, que 2X, 2 veces X más 2Y es igual a 80. Yo quiero hallar el valor de Y, no quiero ver la letra Y. Entonces yo puedo simplificar acá, sacar mitad a cada uno. Tiene mitad 2, 2 y 80. Y me puedo quedar con que X más Y es igual a 40. Quiero el valor de Y, por tanto el X que está aquí pasa al otro lado restando. Y es igual a 40 menos X. Entonces este es el valor de aquí en vez de colocar Y. Con estos valores son los que yo voy a trabajar. Con el valor de X y con el valor ahora aquí 40 menos X. Y ya no tengo dos letras, ya tengo solo una letra. ¿Cuánto vale mi base? 40 menos X. ¿Cuánto vale la altura? X. ¿Cuál es el modelo matemático para esta situación? Yo necesito hallar el área máxima. El área de un rectángulo está dado por base por altura. Entonces, esa es la función que voy a utilizar. Mi área está dado base por altura. Mi área depende del valor de X. ¿Quién era mi base? 40 menos X. ¿Y quién es mi altura? X. Resuelvo y voy a obtener 40x menos x al cuadrado. Ordeno
para darle la forma de una función de segundo grado donde el término cuadrático va primero. Y tengo ya mi función que me va a permitir hallar el área máxima. ¿Sí? Recuerda que la función es siempre ax al cuadrado más bx más c. Ya de aquí estarás intuyendo cuánto vale c. Como no hay, c vale 0. ¿Cuánto vale a? Menos 1. ¿Cuánto vale b? 40. ¿Cuáles son las dimensiones del cerco para que tenga el área máxima? Como se desea hallar el área máxima, entonces debo hallar el vértice. El vértice se halla con la función que tú ya conoces, con la fórmula, menos b sobre 2a. Recuerda que b vale 40 y a vale menos 1. Reemplazas, resuelves, cuidado con los signos, y obtienes que el valor de x es igual a 20. Lo cual significa que las dimensiones van a ser x igual a 20, aquí, e y era 40 menos x, o sea, 40 menos 20, 20 también. Significa que mi rectángulo va a tener medidas de 20 por 20, es decir, va a ser un cuadrado, ¿no? Recuerda que un cuadrado es un tipo de rectángulo con sus lados iguales. Y el área máxima, obviamente base por altura, es 20 por 20, es 400. Muy bien, vamos a realizar esa función en GeoGebra. Ahí está, ya sabes que tienes que haber escrito la función y vas a obtener aquí, tenemos las dos capturas, tanto para el eje Y como para el eje X. ¿Cuál es el área máxima que hallamos hace un momento? 400. Recuerda que el área máxima está dada por el vértice. ¿Cuál es el valor de la longitud que me da el área máxima? ¿Cuál era el valor de x? Bajo, y aquí está, pues x vale 20. Eso es el vértice, ¿verdad? ¿Cuál es el dominio y rango de la función? Dominio era el eje x y el rango era el eje y. Dominio vale, en este caso, de 0 a 40 y el rango de 0 a 400. Muy bien, eso es todo. Ahora ya estás listo para tu evaluación, ya sabes cómo resolver una ecuación de segundo grado, ya sabes cómo resolver funciones cuadráticas, ya sea con las fórmulas, ya sea graficando, interpretando, analizando qué significa cada uno de ellos. Ya has aprendido que con ayuda de GeoGebra te es más fácil entender quién es el vértice, dónde corta con el eje Y, que es el intercepto, y dónde se encuentran los puntos de corte con el eje X, ¿no? Muy bien, eso es todo. Nos vemos.